Gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Muy agradecido con ustedes por el favor de su atención, agradeciéndoles sus comentarios y precisamente basándome en ellos, he decidido ampliar un poquito lo que vimos en el capítulo anterior de Cristo es el Señor del sábado, donde vimos justamente la regla de oro. Como nos pudimos percatar en el anterior capítulo, Jesús el Cristo dijo: pide y se te dará, llama y se te abrirá, busca y encontrarás. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, todo aquel que llama se le abre. Y como nos dimos cuenta, Jesús el Cristo se toma la molestia de explicarnos ampliamente que esta ley funciona en dos sentidos. Podemos lograr cosas extraordinariamente fantásticas con nuestra petición, con nuestra conciencia plena hacia dónde vamos a buscar y con el conocimiento absoluto de a dónde vamos a llamar. Pero si no hacemos esto, entonces también vamos a recibir, también se nos va a abrir y también vamos a encontrar. Pero desafortunadamente, si no lo hacemos con la unción del Espíritu Santo, lo que va a suceder no va a ser absolutamente nada grato. Y luego nos dice Jesús el Cristo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no hará nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Y que sabe y conoce perfectamente bien qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, es una ley que tiene una causa y que manifiesta un efecto. Por lo tanto, es absolutamente importante y necesario que tengamos plena conciencia de la oración. Ya vimos que la oración tiene la petición, la meditación, que es el tener una conciencia clara de todo esto que hemos hablado, y finalmente viene la contemplación, que es el momento de reposo absoluto en el cual nosotros empezamos a oír atentamente la voz de nuestro Dios. Pero volviendo a lo que dice Mateo en el capítulo 7, de el 10 en adelante, dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y en el versículo 12 encierra la esencia misma de lo que es la religión de Dios. Si Dios tuviese una religión, justamente es esta, que dice: así que todas las cosas que quieran ustedes que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos. Porque esto justamente es la ley y los profetas. Es decir, toda la palabra de Dios
está encerrada justamente en esto. No nos gastemos, queridos amigos. No es yendo al templo, no es pagando ofrendas, no es pagando diezmos, no es cumpliendo los ministerios de Pablo, no es cumpliendo los mandamientos de Moisés, no es el estar todo el día leyendo la Biblia. No, queridos hermanos. No, queridos amigos. La verdadera religión de Dios, si es que Dios tuviese alguna religión, es justamente esta. Que no hagas a otros lo que no quieras que alguien haga contigo. O sea, acordemos que es un efecto boomerang. Lo que yo lance, eso va a regresar con más fuerza. Y por eso dice claramente: así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero vamos a ir a lo que dice Lucas 11 del 9 al 13. Y nos confirma lo siguiente: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y esto tiene una connotación muy interesante, que decirles todo lo que significa esto sería ampliarme demasiado. Y desafortunadamente el tiempo no me permite hacer los videos muy grandes, porque sería muy aburrido, porque aunque es una información muy extraordinaria, muy importante, tenemos que tomarla muy por encimita, y tendría yo que decirles qué significa el huevo, qué significa la escorpión, por qué habla del pescado y la serpiente y todo ese tipo de cosas. Pero lo importante, queridos amigos, es que entendamos la esencia misma de lo que Dios nos está mandando. Y dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Como nos podemos dar cuenta, todo lo que dijo Mateo y todo lo que dijo Lucas varía en una sola información, en esto que les acabo de leer. Pero lo más importante de todo esto es que veamos lo que dice en el capítulo 11 Lucas y en el versículo 13. Dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo, ojo, a los que se lo pidan. Mateo dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces nos podemos percatar de que la diferencia entre Mateo y Lucas es que mientras Mateo dice que nos dará buenas cosas, Lucas nos dice que nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidamos. Por eso, antes de empezar nuestra oración, debemos pedir, clamar, suplicar, implorar por la presencia del Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra esencia,
a nuestra personalidad y a todo nuestro ser, para que el Espíritu Santo sea gobernando absolutamente todo en el momento en que estamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso a través de su bendita palabra. Pero veamos en qué coinciden. Mateo, en todo coinciden, pero lo más importante de lo que yo les quiero participar, queridos amigos, es que Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, aquí está contenido en todo eso, todo esto. Toda la palabra de Dios está contenida en esto. Acordémonos que en este momento en que Jesús el Cristo está hablando, no existía el Nuevo Testamento. Solamente existía el Antiguo Testamento, es decir, el Talmud, la Torá. Notemos la importante diferencia de que si nosotros le pedimos a Dios, nos dará esa unción fresca, la unción extraordinaria, la unción bendita del Paracleto, del Espíritu Santo, de nuestro Consolador. Y en Lucas 6:31 dice: y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Pero vamos a Mateo 22:37 y dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo tu espíritu, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense bien, aquí está hablando del corazón, del alma y de la mente. Pero es evidente que el corazón y la mente conforman el alma. Por eso dice: este es el primero y grande mandamiento. O sea, en otras palabras, tenemos que entender que tenemos que entrar en un periodo permanente de autoobservación. Tenemos que autoobservar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Darnos a la tarea de observar si lo que estamos pensando está en absoluta coinonía o congruencia con nuestro corazón. Es decir, si nuestros pensamientos coinciden con nuestros sentimientos, porque solamente con la unión de estos dos podemos tener la intención, que es justamente la que nos lleva a la acción. Y continuando con lo que dice en el capítulo 22 de Mateo, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, queridos amigos, esta es justamente la verdadera religión de Dios. Si Dios tiene alguna religión, no es en un templo, no es en una iglesia, no es en una ermita, no es en una sinagoga, no es en ninguna parte de esas. La verdadera religión de Dios es esta: todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también tú harás con ellos. Esa es la verdadera religión de Dios.
Esa es la regla de oro, queridos amigos. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Así de sencillo. Así de fácil. Pero veamos una cosa interesante acerca de todo esto, todo lo que encierra el amor de Dios. Por eso es que nosotros no podemos amar a nuestro prójimo ni con nuestra mente, ni con nuestro corazón, ni con nuestro cuerpo. Tiene que ser con nuestro espíritu. Solamente el espíritu nuestro, en comunión con el Espíritu Santo, puede permitirnos el sentir amor por nuestro prójimo. Sin distingos de raza, sin distingos de posición económica, sin distingos de color, de absolutamente nada. Es nuestro prójimo y lo amamos. Esa es la esencia misma. No le metamos tanto rollo a esto. Si de verdad queremos hacer la voluntad de Dios, es esta. No hacer a otro lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Simple y llanamente. Pero miren lo que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús lo impartió y lo resumió en una sola idea. Hagamos con los demás como quisiéramos que ellos hagan con nosotros. Brindemos pues a los demás lo que quisiéramos que ellos nos brindaran a nosotros. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y la respuesta es, de todas las formas posibles. Siempre, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Pero veamos lo que dice Primera de Juan 4:7 al 11. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Dios es amor. Entonces, si Dios es amor y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pues implica que nosotros somos amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ojo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Pero una de las cosas importantes que tenemos que entender, queridos amigos, es que desafortunadamente nosotros no nos amamos a nosotros mismos, porque desgraciadamente no nos lo enseñaron. Si ustedes se dan cuenta, un bebé se ama profundamente a sí mismo. Y se ama tanto que procura su supervivencia por encima de todas las cosas que hayan a su alrededor. El bebé no tiene conciencia de quién es su papá, quién es su mamá, si está pobre, si es rico, si tiene o no tiene. Él pide y exige lo que necesita. Pero cuando el niño llega a nuestras vidas, empezamos a moldearlo de una manera espantosa, y lo primero que le empezamos a quitar es su autoestima. Y entonces por eso no nos amamos a nosotros mismos. Y nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos pretender amar a los demás?
Uno no puede dar lo que no tiene. Y ahí empieza el bendito problema de que empezamos a buscar quién nos ame, cuando tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos, porque solamente en el conocimiento de quiénes somos, de cuánto valemos, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades, cuál es esa esencia de la que Dios nos formó, podemos nosotros empezar a apreciarnos a nosotros mismos y empezar a amarnos a nosotros mismos. Y precisamente por eso, hombres como Siddhartha Gautama, Buda, dijo: el principio del sufrimiento humano es el apego. Y nos empezamos a pegar a cosas por miedo a perderlas. Porque, como dice aquí, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero aquí el pedacito que faltó es amarnos a nosotros mismos. Por eso, una de las ordenanzas de Jesús fue: ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que no nos amamos a nosotros mismos. Y Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y en primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Dios puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Porque, como decía un gran sabio, el que vino a este mundo y no lo hace para servir, no sirve para vivir. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. En esto conocerán que todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Pero Gálatas 5:22 nos confirma que el fruto del Espíritu es el amor. Por eso es que el amor que queremos experimentar solamente lo podemos manifestar a través de nuestro espíritu. Pero como es un don, y es un don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que morar dentro de nosotros, para que nosotros podamos manifestar el amor de Dios. No es inherente al ser humano. Por eso es que este mundo ha sido manejado por todas las cosas calamitosas, por todas las cosas que estamos viendo que están manipulando. Por eso tenemos que concluir, queridos amigos, que el amor es la solución de todo. Y Gálatas 5:14 dice: toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ojo, todos los 10 mandamientos y todos los evangelios de Cristo
en esta sola palabra se cumplen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que cuando estamos enamorados, prodigamos una serie de situaciones que queremos recibir y empezamos a darle a la persona amada nuestra atención, nuestro cuidado, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, todo, porque justamente eso es lo que queremos retribuir o que nos retribuya. Y desafortunadamente nos damos a la tarea de dar, y la otra persona en recibir, y entonces cuando estamos esperando que esa persona nos dé algo, está absolutamente impedida por todo lo que le hemos dado y no tiene forma de darnos nada. Aparte de que la acostumbramos a que reciba y que reciba y que reciba, y entonces se olvida de dar, porque ella está feliz recibiendo todo lo que nosotros quisiéramos también tener en retribución. Y por eso precisamente, queridos amigos, es que el amor se acaba. Y Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor de Dios es capaz de amar a cualquiera, aun a nuestros enemigos. El amor engendra amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pidamos a Dios que nos ayude a amar a los demás con ese amor que Él tiene por nosotros y que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros empezamos a experimentar el profundo y extraordinario amor que Dios tiene por nosotros, empezamos a sentir que somos valiosos, que somos importantes. Y cuando nos damos cuenta que el Dios Todopoderoso nos ama y se ocupa de nosotros, entonces empezamos nosotros a manifestar justamente este mismo amor que Dios nos está entregando a nosotros para prodigarlo a los demás. Pero hay que tener en cuenta una cosa importante: el amor no es ciego, como nos han dicho. El amor cuenta con un tercer ojo. Precisamente por eso en esta parte es que se experimenta algo extraordinario. Y no es gratuito, porque aquí tenemos el timo, una glándula que es extraordinaria, que los científicos dicen que cuando está oprimida se encoge. Y por eso tenemos este sentimiento tan espantoso de vacío. Pero cuando nuestro timo está funcionando perfectamente, y precisamente de ahí vienen tantas cosas. ¿Y qué hicieron en la iglesia? Nos enseñaron a que hiciéramos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Es decir, yo soy el culpable. Y entonces, ¿qué estoy recibiendo aquí? Por eso el arma preferida de Satanás es la culpa. Y Jesús lo dijo: Satanás ha venido para robar, para matar, para destruir. Yo he venido, dijo Jesús el Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por si eso no fuera suficiente, dijo: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos manifestar el amor de Dios, no impresionarnos y aterrarnos con el miedo que destruye el amor. Por eso el amor cuenta con un
tercer ojo espiritual que ve lo bueno y las posibilidades que otros no pueden percibir.